Repercusiones de la conquista antes y después de 1492. Ruptura y cambio en el sistema socioeconómico del Nuevo Mundo. Conquista española. El 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana gritaba "tierra a la vista" desde el mástil más alto de la Pinta. Con ese grito, la expedición liderada por Cristóbal Colón se había descubierto un continente hasta entonces desconocido. En la historia, la llegada de Europa a América queda la llegada de españoles, franceses, portugueses, holandeses e ingleses para explotar, invadir, ocupar y colonizar las tierras que hasta entonces pertenecieron a otras civilizaciones. Pero más allá de esta conquista, la llegada de los europeos a América también supuso un colapso demográfico de la población indígena. Aún no se ha conseguido determinar la principal razón de que esto sucediera, pero se cree que entre las distintas razones cabe destacar los genocidios indiscriminados y la llegada de enfermedades epidémicas ante los cuales los indígenas carecían de defensas biológicas. Según el estadounidense Dobbins, en 130 años posteriores al descubrimiento de América, la población indígena disminuyó un 95%. Estos datos son bastante similares a los de los investigadores Cook y Borak, quienes establecieron que la población, que sería el actual México, disminuyó de 25 millones a 700.000 personas en un breve lapso de 100 años. Repercusiones de la conquista. La estructura social se caracterizó por una marcada división de las clases sociales. Los españoles adoptaron el papel de grupo dominante, colocando a los indígenas en el grupo dominado. En la colonia existían las siguientes clases sociales. Los españoles, nacidos en Europa y conocidos como peninsulares o chapetones, ocuparon un lugar superior al de sus hijos, los españoles nacidos en América. Los criollos, hijos de españoles nacidos en América. Los encomendados formaron parte del grupo social más rico y prestigioso, pues controlaban los nativos y sus tierras. Posteriormente, los hacendados ocuparon su lugar. En este elevado estrato social también se encontraban los religiosos y altos funcionarios, y grandes comerciantes y mineros. Los mestizos, hijos de españoles e indígenas, debido a la escasez de mujeres españolas. El mestizaje se dio muy pronto. Como la mayoría de los mestizos eran hijos ilegítimos, fueron discriminados por los españoles y los criollos. La mayor parte de los mestizos fueron artesanos, vendedores en los mercados, sirvientes en casas españoles y peones de hacienda. Indígenas, era la población de América. La gran parte de la población nativa vivió en el campo, trabajando en comunidades y hacienda. Sin embargo, un buen número logró sustraerse de ellas y se refugió en ciudades españolas. Los negros, traídos de África en calidad de esclavos, ocuparon el último peldaño de la escala social. Los esclavos africanos trabajaban en plantaciones azucareras del Caribe y en las haciendas y casas de familias ricas. En Charcas fueron muy pocos numerosos y destinados al servicio doméstico. Se intentó involucrarlos en el trabajo minero, pero la mortalidad fue inmensa, de forma que fueron derivados a haciendas cocaleras y yungas paceños. Religión. Fue uno de los principales razones e instrumentos de colonización, en donde se consideraba al indígena americano como salvaje y mundano, que su único método de civilización era la evangelización. Esta se daba por parte de los jesuitas y franciscanos. Un año después de la conquista, se le otorgó a los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón el derecho de evangelizar a los habitantes del nuevo continente. Esto se dio mediante misioneros quienes enseñaban la fe cristiana en los nuevos territorios conquistados. El cambio de la religión de los indígenas no fue fácil en los primeros años, ya que aún tenían costumbres que no eran del agrado de la Iglesia católica, como por ejemplo sacrificios e idolatría por dioses que se consideraban falsos. Por ello, la Iglesia católica recurrió a métodos más severos para implementar sus creencias, como por ejemplo tortura, castigos o penas de muerte para los herejes, y el diezmo, en donde tenían que entrar el 10% de sus cosechas. Organización económica en el Nuevo Mundo. La organización económica consistía en la explotación de los pueblos indígenas de tres diversas formas. La mita. La mita era realizada por todos los pobladores del imperio que estaban aptos para realizar el trabajo, por solo un número determinado de días al año o más, como el caso de las actias o chasquis. Los mitayos no recibían ningún salario, pero fueron alimentados por el Estado inca mientras duraba su trabajo.
El significado básico de la palabra mita se refiere a un trabajo temporal. Los ciudadanos que eran perezosos eran castigados ejemplarmente, hasta con la pena de muerte. Los conquistadores españoles también utilizaron un sistema de trabajo parecido para suministrarse de mano de obra que necesitaban para las minas de plata, que fue la base de su economía en el periodo colonial. Los conquistadores utilizaron el concepto de mita para satisfacer sus propias necesidades, pero esta mita colonial fue usada para la explotación de los pueblos amerindios y provocó un descenso poblacional enorme en el pueblo originario de América. Las encomiendas. La encomienda consistía en la asignación, por parte de la corona, de una determinada cantidad de aborígenes de un súbdito español, encomendero, en compensación por los servicios prestados. Tras esto, el encomendero se hacía responsable de los nativos puestos a su cargo, los evangelizaba y percibía los beneficios obtenidos del trabajo que realizaban los nativos. Obrajos. Era una modalidad de trabajo obligatoria implantada por la Iglesia Católica para mujeres jóvenes en pequeños talleres artesanales. Fueron una institución de creación colonial sin precedentes en España y se nutrió de la tradición textil indígena. En un inicio, los indios pagaban el tributo con tejidos que el encomendero comercial izaba. Para luego se organizaron los obrajes con el objetivo de aprovechar la lana del ganado ovino que introducían los españoles. Más tarde, estos obrajes se implantaron en el cultivo y explotación de las tierras cedidas a la Iglesia. Actividades económicas que se practicaron durante la colonia. La agricultura fue la base económica novohispana. Generó importantes ingresos para España por la gran cantidad de productos que se exportaban a España y luego a Europa. Productos que ya estaban en la Nueva España, como el cacao, el jitomate, el aguacate, la madera, la vainilla, etc. Y cultivos que trajeron los españoles, como el arroz, la avena, la cebada, la caña de azúcar, el trigo y el café. Ganadería. La ganadería, las crías de ganado tuvieron una rápida y asombrosa expansión. El excremento fue un abono natural para los cultivos y representó una fuerza de carga de transporte de la producción agrícola. El problema que representó la ganadería fue la necesidad de grandes extensiones de tierra, provocando la destrucción de cultivos indígenas y la apropiación por los españoles de grandes extensiones de tierra. Muchas de ellas eran de comunidades indígenas. La minería fue la actividad económica más importante para los ingresos de España. La minería fue la actividad económica que más impulso tuvo en la colonia, pues cualquiera podía echar a andar una mina siempre y cuando entregase la quinta parte de las ganancias a la corona española. Fue además un incremento para la conquista, explotación y colonización de los nuevos territorios. El idioma. El español llegó al continente americano a través de sucesivos viajes de Colón y luego con las oleadas de colonizadores que buscaban en América nuevas oportunidades. Su intento por comunicarse con los indígenas recurrieron al uso de gestos y luego a intérpretes europeos o a los indígenas cautivos para tal efecto, que permitiese la comunicación entre las culturas tan distintas entre sí. Culturalmente, la conquista de América impulsó las características de la civilización europea, imponiendo el uso de lenguas europeas, principalmente del idioma español, inglés, portugués y francés.